El millonario sorprende al aceptar la ayuda inesperada de la mendiga negra para casarse. La noticia explotó en las redes y los titulares de madrugada. Diego Fernández, el magnate que lo tenía todo, desde yates hasta castillos, ahora golpeaba las puertas del amor. Y lo hacía de la mano de Sofía, su secretaria, esa mujer que nadie hubiera imaginado estaría en su mundo. La historia parecía sacada de una película. Un multimillonario atrapado en su propia prisión de lujos y fríos contratos, que acepta la ayuda de quien menos esperaba, envuelta en misterio y silencio. Sofía, con su mirada oscura y serena, conocida en los pasillos como la sombra fiel, ahora protagonista de un torbellino inesperado. Todo comenzó en la mansión Fernández, esa joya arquitectónica que brillaba bajo la neón de la ciudad, donde el lujo se respiraba en cada rincón. Pero esa noche algo no encajaba. Diego, apoyado en la encimera de mármol negro, los puños apretados, lleno de desesperación y risas vacías, anunció en su oficina que aceptaría ayuda. Y ahí estaba Sofía, con su discreción habitual, la misma que siempre admiró en silencio, sin atreverse a cruzar ese umbral. Ella, de pie junto al ventanal, se ofreció sin palabras, solo con esa chispa silenciosa en sus ojos que decía más que 1000 discursos. A pesar de la duda de Diego, lo que pasó después fue un torbellino de decisiones a contrarreloj. Los días que siguieron fueron una mezcla de fiestas falsas, citas forzadas y encuentros incómodos. Diego, desesperado, caminaba como un fantasma entre sonrisas de cartón. Pero en medio de esa locura, cada vez que Sofía aparecía, su mundo se llenaba de un extraño alivio. Se dijo a sí mismo que eso sería solo una ayuda práctica, pero el peso en el pecho se hacía más intenso. A solas, encontró entre las pertenencias de su abuelo una carta escondida, donde confesaba que siempre supo del amor callado entre él y Sofía. Eres un tonto por ignorarla. ¿Había estado mirando en el lugar equivocado? La tensión creció cuando Diego tomó una decisión que nadie esperaba: pedirle a Sofía que se casara con él. Pero justo entonces, en el momento de mayor intimidad, con la ciudad ardiendo en luces y chismes, estallaron los malentendidos. Sus palabras se torcieron, los gestos se interpretaron mal, y el aire se llenó de silencios espinosos. Y cuando parecía que las cosas podrían aclararse, apareció Leonardo, amigo cercano, con una sonrisa que escondía planes mucho más complicados y un interés amenazante por Sofía. Diego sintió el pecho apretarse, el miedo al abandono y a perder todo lo que creía seguro. El reloj seguía corriendo y el juego de emociones se volvió una carrera sin salida clara. 3 vidas atrapadas en un punto exacto donde la verdad y el deseo se enfrentan. ¿Podrá este hombre hierático soltar las cadenas de su ambición y abrir su corazón a lo imposible? ¿O, enredado en sus dudas y temores, perderá a Sofía para siempre? Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Diego sintió el nudo en la garganta apretarse.
aún más. La atmósfera se volvió densa. Un instante antes de sumergirse más por Sofía, el sonido de risas y murmullos de la ciudad que llenaban el aire casi parecía un eco burlón. La habitación se oscureció cuando la sombra del peligro se alzó frente a él. Leonardo, su amigo de toda la vida, entró con una sonrisa que apenas disimulaba su verdadero interés. Diego se sintió como si la tierra se deslizara abajo. Ya no era solo una pelea por el amor de Sofía. Había algo más profundo y oscuro en juego. Diego, mi amigo, comenzó Leonardo con tono casual, pero había un brillo en sus ojos que lo decía todo. Debemos hablar de negocios. Diego sintió una ráfaga helada recorrer su espalda. La voz de Leonardo fue como un golpe en el pecho. No era el momento. ¿No lo ves? Estoy aquí para ayudarte, dijo, pero las palabras resonaron vacías, solo ruido. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban, testigos silenciosos. La tensión entre los tres se hacía palpable. Sofía estaba ahí. Su presencia era un ancla, un respiro en un mar de caos. Pero los ojos de Diego solo podían enfocarse en Leonardo. El viaje a la verdad empezaba a desmoronarse, y Diego tenía que actuar. Sin embargo, antes de que sus pensamientos se concretaran, un grito desgarrador irrumpió en el aire. El sonido se coló por la ventana, crudo y desgarrador, rebotando en las paredes como un eco de desesperación. Se giraron todos hacia la fuente del grito. En el callejón, entre sombras y luces intermitentes, un joven estaba de rodillas, sujetando a una mujer en sus brazos. La escena era tan cruda, tan inesperada, que el tiempo pareció congelarse. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Aquel chico lloraba desconsolado, su rostro enrojecido por el pánico. Sofía dio un paso adelante, sus instintos desatados. ¡Vamos! ¡Hay que ayudar! Pero en el fondo, Diego sintió que el aire se le escapaba. Cuando finalmente lograron salir al callejón, la mujer yacía en el suelo, la respiración entrecortada. La escena era aún más impactante. La mujer, con el rostro marcado por un pasado tumultuoso, llevaba un collar que brillaba con intensidad. Diego se quedó paralizado. El collar era una pieza que alguna vez había pertenecido a su abuela. ¿Dónde? Sofía se agachó, observando a la mujer con preocupación. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Pero fue Diego el que sintió la oleada de un conocimiento aterrador. El vínculo entre el collar y su familia podría ser devastador. Y antes de que pudiera procesar todo, un murmullo comenzó a expandirse entre la multitud de curiosos. «¡Es la madre de Sofía!», soltó alguien. Diego sintió que la tierra temblaba. La mujer era nada menos que la madre de Sofía, desaparecida hacía años. Sofía palideció. Su expresión se tornó de esperanza a horror instantáneamente. «No, no puede ser», susurró, mientras se inclinara sobre la mujer. Un torrente de emociones se desató. La clave de su propio dolor quedó expuesta, y el nudo en el corazón de Diego se apretó aún más. Mediante un giro brutal, todo lo que conocía sobre Sofía, sobre el amor que creía que estaba comenzando, se desmoronaba. ¿Era realmente el amor verdadero el que había encontrado? ¿Todo lo que estaba a punto de vivir se basaría en una mentira? El aire se volvió irrespirable y en el fondo Diego comprendió que el reloj seguía corriendo, pero ahora en un contexto que amenazaba con desatar todos sus secretos. Y mientras Sofía intentaba reanimar a la mujer, las sombras del pasado comenzaron a cernirse sobre ellos.
oscureciendo la luz del futuro que una vez pensó que tenía. La multitud murmullaba. Podrían despejar el caos y encontrar la verdad en medio del dolor. La atmósfera se volvió espesa y el grito desgarrador aún retumbaba en el aire. Diego se sintió como si le atravesaran un puñal al ver a Sofía, pálida, horrorizada, mientras intentaba entender la realidad de aquel encuentro. Todo en él temblaba. La multitud murmullaba. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas moribundas. Y el eco del llanto del joven lo seguía, retumbando en su mente. «Sofía, no, no puede ser», murmuró Diego, aunque ya sabía que cada palabra era un intento vano de aferrarse a algo que se desvanecía. Él observó cómo ella se inclinaba sobre la mujer, sus manos temblando. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura emergió entre la multitud. Era el padre de Sofía, un hombre desgastado por el tiempo, su mirada llena de angustia y resentimiento. Diego sintió que el aire se le escurría. «¡Mamá!», gritó el joven de rodillas, quien sujetaba a la mujer con desesperación. El padre de Sofía avanzó. Sus ojos ardían en ira. «¡Déjala! ¡No te acerques! Te dije que no te acerques», bramó, mientras empujaba al chico como si lo fuera a hacer caer al suelo. El caos aumentaba. Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras veía la escena. La madre de Sofía, con un rostro demacrado y lleno de marcas de sufrimiento, abrió los ojos con esfuerzo. «¿Sofía?», susurró, y un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Esa simple palabra resonaba como un eco en su corazón. La multitud se fragmentó. Voces confusas llenaron el ambiente. «¿Es ella, tu madre?», susurró una mujer, su voz cargada de incredulidad. Sofía se congeló. La esperanza y la angustia en su rostro se mezclaron en un batiburrillo de emociones. Diego se sintió impotente, paralizado por el vínculo desgarrador que se tejía frente a él. Pero algo en la mujer brilló, no solo por el collar que detenía la mirada de Diego. Era una mirada profunda y familiar, como si un manto de oscuridad cayera sobre él. Recordó que había visto ese rostro, esas mismas facciones en viejas fotografías. El descubrimiento lo golpeó como un rayo. «No, no puede ser», se murmuró a sí mismo, mientras el corazón se le aceleraba en el pecho. «¿Sofía?», insistió la mujer, mientras una oleada de emoción empañaba las palabras. Diego no pudo evitarlo. Con un nudo en la garganta y las hands temblando, reprochó su aparición hace mucho tiempo. «Sofía no puede ser su madre. Esa mujer desapareció hace años. Estaba muerta para nosotros». La confusión se apoderó de la escena. La multitud ahora estaba en un murmullo creciente, cada vez más intrigada y escandalizada. Diego, sintiendo que la sangre se le helaba, giró la mirada hacia el padre de Sofía, que apenas podía contener su enojo. «¡Tú lo sabías! ¡Siempre lo supiste!», gritó Diego, cada palabra cargada de una ira que emergía desde lo más profundo de su ser. Pero él hizo caso omiso y se dirigió a su madre, nervioso. «No quiero que te acerques, no dejes que te haga daño», rogó, mientras el pánico crecía en su rostro. Aquel momento, cualquiera pensaría que el drama alcanzaría su cúspide. Sin embargo, el tiempo se detuvo cuando la mujer, con una voz quebrada pero llena de fuerza, soltó una bomba que tomó a todos por sorpresa. «Diego, eres mi hijo». Las palabras impactaron como un trueno. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor, incapaz de procesar la nueva revelación. Las dudas, los secretos y la confusión se entrelazaron en su mente. Sofía lo miró, sus ojos llenos de dolor y confusión, y las sombras de su padre se hicieron más largas.
Nada sería igual. Nunca más. La multitud contenía la respiración. Murmullos se extendían entre ellos. El impacto de esas palabras resonó más allá de esa calle, desbordando cualquier rayo de esperanza que alguna vez tenían. ¿Qué pasaría ahora con Diego y Sofía? La verdad estaba tomando forma y con ella la desintegración de todo lo que creían saber. En medio de ese mar de caos, la única certeza era la incertidumbre que los esperaba. Diego sintió que el aire se le escapaba cuando la revelación salió de los labios de la mujer. Diego, eres mi hijo. Las palabras golpearon su pecho con una fuerza devastadora. El murmullo de la multitud se volvió un ruido lejano, un zumbido que apenas podía procesar. Sofía lo miró, sus ojos llenos de incredulidad y confusión, mientras Diego se sentía como si hubiera caído a un abismo. La multitud, siempre curiosa, comenzó a murmurar más fuerte, y Diego podía sentir cómo sus corazones latían al unísono, así como el suyo. ¿Es cierto? ¿Él es su hijo?, gritó alguien entre la multitud, haciendo que el escándalo se extendiera como un reguero de pólvora. El rostro de Diego se tornó pálido, las manos temblorosas como si temieran enfrentar la cruda verdad. «¿Qué? No puede ser», murmuró Sofía. Sus palabras apenas salían de su boca. Se agachó más cerca de su madre. Los dos mundos colisionando en un instante. Diego sintió que las miradas se centraban en él. Dos mundos ahora entrelazados, formas y sombras confundidas. La mujer, con el rostro marcado por la vida y la desesperación, miró a su hijo con ojos que hablaban de un amor perdido. «No he querido que lo supieras, por tu propio bien», dijo, y la mirada de Diego se llenó de preguntas. ¿Cómo pudo ocultarle algo así? Pero entonces, el chico que había estado sosteniendo a la mujer, ¿su hermano? Sí, su hermano. Gritó. «Mentira, no es cierto. Ella nunca fue tu madre. Eres un fraude». La declaración provocó un escalofrío colectivo. Diego se sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. La verdad que creía conocer se deshacía en su mente. Miró a Sofía, que ahora parecía estar en shock, cuestionando todo lo que había creído de su propia familia. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Y mientras el drama se desarrollaba, una lluvia de sirenas resonó en la distancia, acercándose rápidamente. La escena se volvió más caótica a medida que la multitud empezó a empujar hacia atrás, como si anticiparan el caos inminente. Diego sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. «Sofía, necesitamos salir de aquí», dijo, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. En ese instante, la madre de Sofía volvió a hablar, su voz temblando. «Hay secretos más oscuros de los que te imaginas, Diego. No solo tu origen. El collar que llevas es más que un simple adorno. Tu vida está en peligro». Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Pasos pesados resonaron al fondo y sombras se acercaron con intención. «Es policía», alguien gritó. El caos se desató mientras la multitud se dispersaba, pero Diego se quedó anclado al lugar, aturdido por las revelaciones. Una mano fría se posó sobre su hombro y miró hacia arriba. Era Leonardo, la sonrisa de su amigo convertida en un gesto sombrío. «Parece que la verdad ha salido a la luz, ¿no es así, Diego?». Su voz era un susurro cortante. Diego sintió un nudo en la garganta. Había algo en los ojos de Leonardo que le decía que él sabía más de lo que había dejado entrever. «Lo que no sabes», comenzó,
Pero justo en ese momento, un disparo resonó en el aire, y el sonido estremecedor cortó la tensión como un cuchillo afilado. Diego sintió el frío calcinar en su piel, el mundo girando, las sombras tomando forma, y en el caos él entendió que todo lo que había conocido había cambiado. Y entre el griterío, un nuevo y escalofriante secreto se cernía sobre ellos. Uno que amenazaba con arrastrar a cada uno de ellos hacia la memoria oscura del pasado. Ahora, colisionando con un peligro nuevo, Diego, Sofía y toda su historia naufragaban en un mar de dudas y misterios. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar la verdad detrás de su identidad? Junto a sus relaciones desmoronadas y la sombra de un amor naciente. El eco del disparo resonó, y con él la certeza de que nunca volverían a ser los mismos. Diego sintió que el aire se le escapaba a medida que las palabras de la mujer lo golpeaban. Diego, eres mi hijo. La multitud, que había estado contenida con morbo, ahora estaba en un frenesí de murmullos. Sofía, ante la revelación, palideció. Su expresión reflejaba confusión como si las piezas de un rompe. El joven que sostenía a la mujer, con lágrimas en los ojos, ahora miraba a Diego con odio. «¡Eres un fraude!», gritó, como si su angustia necesitara un objetivo. Diego sintió un puñetazo en el estómago, su corazón palpitando en una velocidad alarmante. Todo lo que había creído saber, toda la vida construida sobre los cimientos de una identidad, se desmoronaba como un castillo de naipes. «Sofía», dijo, extendiendo su mano, pero ella se encogió. La mirada en sus ojos expresaba una mezcla de dolor y traición. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, su voz gimiendo, cada palabra cargada de emociones. La multitud, ahora respirando como uno solo, aguardaba expectante entre jadeos y murmullos desconcertantes. Para ellos era un espectáculo, para Diego era un tornado que arrasaba su mundo. Y mientras el caos aumentaba, una figura oscura apareció entre las sombras. Era Leonardo, que se había mantenido al margen como un espectador incómodo. «Diego, escucha», empezó, pero los gritos se alzaban más alto que su voz. La policía ya se aproximaba. Las sirenas resonaban, dibujando un horizonte de luces brillantes que cortaban la escena con un destello de temor. Era como si el tiempo y el lugar se unieran en una sinfonía de angustia. «¡Sáquenme de aquí!», Diego gritó, sintiendo que todo se cerraba a su alrededor. Pero antes de que pudiera hacer algo, un golpe seco resonó, y el disparo que había oído antes se repitió. Una sombra, un movimiento, un destello fugaz se erigieron entre la multitud. Diego se dio la vuelta y vio al joven corriendo hacia él, algo brillante en su mano. Era una pistola. Y el mundo en su interior estalló. «¡No!», gritó, pero su voz sonó como un eco vacío. «Eres un engaño. Todo esto es una mentira». El joven aulló, su rostro distorsionado por el dolor y el rencor. En su locura, parecía decidido a borrar la historia por completo. Con un movimiento brusco, disparó. El tiempo pareció detenerse. Diego sintió que el aire se le escapaba, el corazón latiéndole en la garganta. Un grito desgarrador resonó. Sofía cayó al suelo. La multitud quedó en un silencio helado. La escena se detuvo. Diego se lanzó hacia ella, sintiendo que cada paso era un puñetazo en su pecho. Allí estaba, con la vida y la esperanza desvaneciéndose ante sus ojos. Mientras caía de rodillas, sus manos temblorosas tocaron el suelo, manchándose con la oscuridad. La realidad lo golpeó con la brutalidad de un ladrillo. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que su verdadera vida, su pasado, estaba a punto de salir a la luz de una manera que jamás imaginó. ¿Por qué? La tragedia alteró todo.
Un disparo, un secreto, un amor mortal. Y ahí, mientras la multitud se desbordaba y las sirenas se acercaban, la verdad se asomaba, más oscura de lo que cualquiera podría haber anticipado. ¿Qué otras revelaciones horrendas estaban a punto de desatarse? Diego sintió como si el suelo se En medio de la multitud, un murmullo de incredulidad y angustia iba en aumento, como un eco de desesperación que se expandía. «Diego, necesitamos ayuda», gritó Sofía, su voz quebrada por el pánico. Pero antes de que pudiera hacer algo, el joven, con la pistola aún en la mano, grita: «¡Fue tu culpa! ¡Todo esto es por ti!». Su desesperación resonaba en cada palabra, cada grito. Diego sintió un nudo en la garganta mientras el chico enfocaba su furia en Sofía. La policía llegaba. Pitidos de sirenas llenaban el aire, pero para Diego todo se volvió un aturdimiento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó un oficial, sus ojos recorriendo la escena caótica. Diego se sintió impotente, un simple espectador en un drama del que ni él mismo comprendía la realidad. Las luces brillantes de la patrulla iluminaban la oscuridad de la calle y reflejaban el pánico en los rostros. «¡No se acerquen!», bramó el padre de Sofía, su voz resonando con un peso que ahogó a la multitud. Cada palabra era un ladrillo, levantando muros entre su familia y un futuro que se desmoronaba. «Ella no tiene nada que ver con esto». Diego sintió que la tensión crecía, como un resorte a punto de estallar. Era el momento de actuar. No podía dejar que Sofía sufriera más. Con un movimiento rápido, dio un paso hacia adelante. «¡Escucha! ¡Solo quiero ayudar!», le gritó al joven. Pero en ese instante, una sombra oscura emergió entre la multitud. Era Leonardo, con su inconfundible sonrisa que ahora parecía un velo de oscuridad. «Diego, solo estás empeorando la situación», dijo, su voz suave pero cargada de una especie de amenaza latente. Las palabras cayeron sobre Diego como un balde de agua helada. «¿Qué sabes tú?», replicó, pero mientras lo hacía, un grito rasgado interrumpió sus pensamientos. La madre de Sofía, aún en el suelo, empezó a convulsionar. «¡Mamá, no!», gritó el joven, dejando caer la pistola por un segundo, su rostro pálido de miedo. En ese brevísimo instante, algo extraordinario sucedió. La madre de Sofía, entre convulsiones, logró preguntar con voz apenas audible: «¿Diego, eres tú?». La multitud se quedó en un silencio absoluto, un fenómeno casi sobrenatural. Diego sintió que el aire desaparecía. Las intensas emociones y su propia sorpresa lo paralizaban. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó. Esa simple pregunta resonó con un eco profundo. En ese momento, ella extendió la mano hacia él, como si ya no hubiera separación. «Porque yo soy tu madre también. Sí, tuviste que vivir sin mí, pero he permanecido cerca», dijo la mujer, su voz temblorosa, mientras el adoquinado parecía vibrar bajo sus pies. Las revelaciones se desgranaban como un caleidoscopio girando rápidamente, todo volviéndose un acto de locura. Diego sintió como si lo estuvieran estrangulando. «¿Qué dices?», su voz apenas un susurro. No solo era hijo de esa mujer, sino de la madre de Sofía. El horror se apoderó de su cuerpo. La verdad era un laberinto, y cada paso que tomaba lo llevaba más profundo a la locura. El joven miraba a Diego con ojos llenos de furia y dolor. «Eres igual que ella», escupió. «Todo ha sido una farsa». La especie de culpabilidad química en el aire lo pesaba, y entonces sonó otra vez un disparo. Pero esta vez no era el chico, era un oficial, moviéndose rápidamente, tratando de detener al chico antes de que literalmente matara a alguien. Diego sintió que todo giraba rápido, como un carrusel descontrolado.
Las luces de la policía se entremezclaban con el aliento de la multitud, todo un ecosistema de confusión. Y justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto culminante, la madre de Sofía y la de Diego, con una lágrima corriendo por su mejilla demacrada, pronunció lo que estremecería todo aún más. El collar estaba destinado a ser tu legado, Diego. Lo que no sabes es que tu vida siempre ha estado en peligro, porque hay otros que quieren apoderarse de él. El aire se volvió helado. El oscuro secreto que envolvía a sus familias empezaba a desmoronarse, y en medio de este caos repentino, Diego comprendió que en verdad ni la herencia ni el amor eran lo que parecían. Lo realmente importante estaba por revelarse. Todo estaba a punto de cambiar, y no sabía si estaba preparado para lo que vendría. La multitud observaba, el pasado acechaba y el futuro era un enigma incierto. Diego sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La revelación había explotado en su rostro, palpitando con la fuerza de una tormenta. Sofía aún caía de rodillas junto a su madre, su respiración entrecortada marcando el caos que reinaba a su alrededor. En medio de la multitud, un murmullo de incredulidad y angustia iba en aumento, como un eco de desesperación que se expandía. «¡Diego, necesitamos ayuda!», gritó Sofía, su voz quebrada por el pánico. Pero antes de que pudiera hacer algo, el joven, con la pistola aún en la mano, gritó: «¡Fue tu culpa! Todo esto es por ti». Su desesperación resonaba en cada palabra, cada grito. Diego sintió un nudo en la garganta mientras el chico enfocaba su furia en Sofía. La policía llegaba. Pitidos de sirenas llenaban el aire, pero para Diego todo se volvió un aturdimiento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó un oficial, sus ojos recorriendo la escena caótica. Diego se sintió impotente, un simple espectador en un drama del que ni él mismo comprendía la realidad. Las luces brillantes de la patrulla iluminaban la oscuridad de la calle y reflejaban el pánico en los rostros. «No se acerquen», bramó el padre de Sofía, su voz resonando con un peso que ahogó a la multitud. Cada palabra era un ladrillo, levantando muros entre su familia y un futuro que se desmoronaba. «Ella no tiene nada que ver con esto». Diego sintió que la tensión crecía como un resorte a punto de estallar. Era el momento de actuar. No podía dejar que Sofía sufriera más. Con un movimiento rápido, dio un paso hacia adelante. «Escucha, solo quiero ayudar», le gritó al joven, pero en ese instante una sombra oscura emergió entre la multitud. Era Leonardo, con su inconfundible sonrisa que ahora parecía un velo de oscuridad. «Diego, solo estás empeorando la situación», dijo, su voz suave pero cargada de una especie de amenaza latente. Las palabras cayeron sobre Diego como un balde de agua helada. «¿Qué sabes tú?», replicó. Pero mientras lo hacía, un grito rasgado interrumpió sus pensamientos. La madre de Sofía, aún en el suelo, empezó a convulsionar. «¡Mamá, no!», gritó el joven, dejando caer la pistola por un segundo, su rostro pálido de miedo. En ese brevísimo instante, algo extraordinario sucedió. La madre de Sofía, entre convulsiones, logró preguntar con voz apenas audible: «¿Diego? ¿Eres tú?». La multitud se quedó en un silencio absoluto, un fenómeno casi sobrenatural. Diego sintió que el aire desaparecía. Las intensas emociones y su propia sorpresa lo paralizaban. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó. Esa simple pregunta resonó con un eco profundo. En ese momento, ella extendió la mano hacia él, como si ya no hubiera separación. «Porque yo soy tu madre también. Sí, tuviste que vivir sin mí, pero he permanecido cerca», dijo la mujer,
su voz temblorosa, mientras el adoquinado parecía vibrar bajo sus pies. Las revelaciones se desgranaban como un caleidoscopio girando rápidamente, todo volviéndose un acto de locura. Diego sintió como si lo estuvieran estrangulando. ¿Qué dices? Su voz, apenas un susurro. No solo era hijo de esa mujer, sino de la madre de Sofía. El horror se apoderó de su cuerpo. La verdad era un laberinto, y cada paso que tomaba lo llevaba más profundo a la locura. El joven miraba a Diego con ojos llenos de furia y dolor. «Eres igual que ella», escupió. Todo ha sido una farsa. La especie de culpabilidad química en el aire lo pesaba, y entonces sonó otra vez un disparo. Pero esta vez no era el chico, era un oficial moviéndose rápidamente tratando de detener al chico antes de que literalmente matara a alguien. Diego sintió que todo giraba rápido como un carrusel descontrolado. Las luces de la policía se entremezclaban con el aliento de la multitud, todo un ecosistema de confusión. Y justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto culminante, la madre de Sofía y la de Diego, con una lágrima corriendo por su mejilla demacrada, pronunció lo que estremecería todo aún más. El collar estaba destinado a ser tu legado, Diego. Lo que no sabes es que tu vida siempre ha estado en peligro, porque hay otros que quieren apoderarse de él. El aire se volvió helado. El oscuro secreto que envolvía a sus familias empezaba a desmoronarse, y en medio de este caos repentino, Diego comprendió que en verdad ni la herencia ni el amor eran lo que parecían. Lo realmente importante estaba por revelarse. Todo estaba a punto de cambiar y no sabía si estaba preparado para lo que vendría. La multitud observaba. El pasado acechaba y el futuro era un enigma incierto. Entonces, en un giro inesperado, un hombre emergió de la multitud. Vestía un abrigo largo y oscuro, con una mirada fría y peligrosa. «Te encontré, Diego», dijo con una voz profunda que resonó en el silencio, como un trueno que sacude el alma. «Tu legado ha despertado el interés de quienes no deberían, y yo estoy aquí para apagar las llamas antes de que se conviertan en un incendio». La revelación pasó como un rayo por el pecho de Diego. En un instante se dio cuenta de que su vida, desde aquel día que comenzó a buscar el amor verdadero, había sido manipulada. Los deseos, los lujos, la herencia, todo había sido un telón de fondo para algo mucho más oscuro. Sofía lo miró, y sus ojos reflejaban la pesadilla que empezaba a tomar forma. «¿Quién eres?», preguntó ella, su voz apenas un hilo. Diego sintió el frío recorrerle la espalda. ¿Qué secretos había ocultado su familia? ¿Qué figuras en las sombras habían estado moviendo los hilos de su vida? La multitud murmullaba. La incertidumbre envolvía la escena. La tensión había alcanzado un punto álgido. Y cuando Diego sintió que todo se desmoronaba, la verdad comenzó a despegarse como un velo. La historia que creía conocer se troceaba, revelando un futuro oscuro cargado de preguntas y secretos. «Ahora que has escuchado mi advertencia, no hay marcha atrás», dijo el extraño, mientras retrocedía un paso, dejando una sombra aterradora de dudas. Diego sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al comprender que la vida que había soñado se desvanecía y un nuevo juego estaba a punto de comenzar. Mientras el caos se intensificaba, la pregunta resonaba en su mente, como una advertencia lejana. ¿Realmente estaba listo para enfrentar la verdad que lo aguardaba? Diego sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La revelación había explotado en su rostro, palpitando con la fuerza de una tormenta. Sofía, aún caída de rodillas junto a su madre, su respiración entrecortada marcaba el caos que reinaba a su alrededor. En medio de la multitud,
Un murmullo de incredulidad y angustia iba en aumento, como un eco de desesperación que se expandía. «¡Diego! ¡Necesitamos ayuda!», gritó Sofía, su voz quebrada por el pánico. Pero antes de que pudiera hacer algo, el joven, con la pistola aún en la mano, gritó: «¡Fue tu culpa! ¡Todo esto es por ti!». Su desesperación resonaba en cada palabra, cada grito. Diego sintió un nudo en la garganta, mientras el chico enfocaba su furia en Sofía. La tensión era palpable, el aire vibraba con ansiedad. Diego se sentía impotente, como si todo sucediera en cámara lenta. Pero las sirenas de la policía se acercaban cada vez más. «¡No se acerquen!», bramó el padre de Sofía, y el volumen de los murmullos aumentó. Luego, algo cambió. Un grito desgarrador irrumpió. Una mujer de la multitud, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, se adelantó. «¡La verdad está a punto de salir a la luz!», exclamó, su voz retumbando en el silencio que se había dispuesto entre ellos. «No pueden esconderlo por más tiempo». Diego sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. Su duda era un rayo atravesando la oscuridad. Y en ese momento, la mujer sacó un viejo diario de su bolso. Sus manos temblorosas lo sostenían como si fuera un tesoro perdido. Esto lo explica todo», dijo, su voz casi un susurro. La multitud contuvo el aliento. «Tu madre, la madre de Sofía, son las claves del pasado», declaró, señalando el diario, ahora en el centro de la escena. Diego pudo ver su nombre escrito en una de las páginas. «Es tu herencia, Diego, la verdadera que no has conocido». Cada palabra era una sacudida. Los ojos de Sofía brillaron con lágrimas. Ella siempre había sentido que había algo más. «¿De qué estás hablando?», imploró. Pero la mujer no se detuvo. «Tu familia ha estado enredada en problemas, Diego. Este diario revela secretos que nunca debieron ser enterrados. Secretos que te involucran a todos nosotros». Un pesado silencio se hizo presente. Sofía miraba a su madre, luego a Diego, su expresión una mezcla de terror y confusión. Diego apuntó a la mujer. «¿Qué hay en ese diario? ¿Qué significa todo esto?». Justo cuando parecía que todo iba a revelarse, un ruido ensordecedor rompió la tensión. Un grupo de hombres corpulentos pasó corriendo entre la multitud. Su presencia amenazante provocó gritos y empujones. «¡Consíguenlo!», clamó uno de ellos con una voz autoritaria. El caos se apoderó de la escena. Unos se arrojaron al suelo, llamando a la policía, mientras otros se alejaban corriendo. Diego no podía apartar la mirada de los hombres. Ellos estaban allí por el diario. Lo sabía. «¡No!». «Espera», gritó, tratando de averiguar qué estaba pasando. Sofía lo miró con terror en sus ojos. «Diego, debemos irnos», imploró. «No es seguro aquí». Ella tomó su mano, tirando de él hacia atrás mientras la multitud se dispersaba. Pero Diego se quedó inmóvil, mirando el diario en el suelo, sintiendo que la verdad lo llamaba. Entonces uno de esos hombres se acercó, con la mirada fría como el acero. «Diego, ¿verdad?», dijo, sonriendo de manera inquietante. «¿Tienes algo que nos pertenece? ¿Verás cómo se define el destino?». Sin pensarlo, Diego enfrentó al hombre. «No tengo nada que ver con ustedes. Déjame en paz». Pero el hombre avanzó. Las intenciones de sus ojos eran de acero. Mientras Sofía tiraba de él, el rostro de Diego palideció aún más.
En un giro inesperado, el hombre hizo un gesto y lanzó un paquete al suelo. En ese momento, una explosión fulminante resonó. El estallido fue ensordecedor. Diego sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El caos alcanzando su punto más alto. Los gritos y la desesperación en la multitud mezclados con humo y polvo por todas partes. En medio del caos, el diario voló por el aire y cayó cerca de Diego. Con una rápida decisión, se lanzó hacia él. Ignoró el dolor, se sentó y lo sostuvo fuertemente. Pero al abrirlo, su corazón casi se detuvo. Las palabras que se desplegaron ante él eran una revelación. «No podemos volver atrás ahora», murmuró mientras las sombras se cernían sobre ellos. Pintó encima de las páginas. Tu vida está conectada a todo esto. Eres el heredero de un legado oscuro que está a punto de desplegarse. Ellos vendrán por ti. El estruendo disminuyó, pero el aire seguía cargado de tensión. La multitud chillaba, pero Diego solo podía pensar en el poder que había en esas páginas. ¿Qué significaba eso para él y Sofía? ¿Quiénes eran realmente? Los hombres habían desaparecido en el caos, pero la amenaza había llegado a sus puertas. La verdad que rodeaba a su familia no era solo un juego de secretos, era algo mucho más profundo y peligroso. Y mientras esas palabras llenaban su mente, Diego sintió un nudo en el estómago y una claridad desgarradora. ¿Qué camino tomarían ahora, con los enemigos ocultos al acecho y nuevos secretos emergiendo? La oscuridad había comenzado a tomar forma, y Diego sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La pregunta ahora era, ¿cómo enfrentarían lo que estaba por venir? Diego sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Con el diario en mano, las palabras escritas parecían cobrar vida, susurrando secretos que nunca había imaginado. Sofía, todavía agachada junto a su madre, lo miraba con una mezcla de confusión y terror. La multitud seguía murmullando, el caos latiendo en cada rincón, pero el momento de revelación estaba lejos de ser el final. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. Una explosión resonó en la distancia, y el suelo tembló bajo sus pies. Los rostros de la multitud se congelaron. Y en un instante todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido, con los ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», gritó alguien en el fondo, y las voces se alzaron en un coro de pánico. Diego sintió que el corazón le palpitaba en la garganta. La explosión había venido de un bloque más abajo, y las llamas comenzaron a danzar, iluminando el horizonte oscuro de la ciudad. De repente, el joven que había sostenido la pistola, con su cara distorsionada por la rabia, se giró. «Esto no ha terminado», gritó. Su mirada ardía con una rabia desenfrenada. «Todo es culpa de ellos». Y antes de que Diego pudiera reaccionar, el chico corrió hacia el callejón que conducía al lugar de la explosión. «¡Espera!», Diego gritó, pero el ruido lo ahogó. Con un impulso desesperado, siguió al joven, el diario apretado en su pecho como un amuleto. Sofía lo siguió, los ojos llenos de miedo y determinación. La multitud se dispersaba, y en medio del caos, algo en el aire comenzó a cambiar. Al llegar al sitio de la explosión, el espectáculo era devastador. Edificios decrépitos y humo negro que se alzaba como serpientes. El chico estaba allí, mirando fijamente, temblando. «No pueden hacer esto. No pueden destruirlo todo», suplicó. Diego se dio cuenta de que había algo más en juego, algo que no podía entender. De entre el humo emergió una figura familiar. «Mamá»,
murmuró Diego. Sus sentimientos, una mezcla de miedo y esperanza. La mujer que había estado buscando estaba allí, pero su voz se apagó en su garganta. «Vine como te prometí», dijo su madre, su mirada profunda y llena de dolor. «Pero no estarás sola. Tenías que saber que eres el único que puede detener esto». El caos aumentaba a su alrededor, pero esas palabras golpearon a Diego como un rayo. «¿Detener qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. En ese momento, los hombres que habían irrumpido en la escena aparecieron, sin compasión, empujando a la multitud. «¡No dejen que se escape!», gritaban, mientras todos intentaban entender la situación. Y cuando Diego pensó que no podía ser peor, la mirada de su madre se transformó y la suavidad de su rostro se volvió fría. «¡Aléjate de ella!», exclamó, apuntando hacia Sofía. «¿Qué?». La confusión se apoderó de Diego. «¿Qué está pasando?». Sofía miró a Diego, su rostro pálido. «¿Por qué te están apuntando, mamá?». La relación entre ellos comenzaba a romperse. Las conexiones que siempre habían sentido se agrietaban. Entonces, con un giro que dejó a todos boquiabiertos, su madre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Porque el legado que creías conocer no es lo que parece, Diego. Eres parte de algo mucho más oscuro». Y Sofía. La voz se entrecortó, como si las revelaciones estuvieran aplastándola. «Ella no es quien dices que es». «No, no, 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 no», murmuró Sofía retrocediendo. «Eso no puede ser cierto». El pánico en su voz hizo que cada palabra fuera un ladrillo en el corazón de Diego. Pero el impacto fue inmediato. El diario en sus manos comenzaba a arder, las palabras escritas con tinta negra desapareciendo en llamas. «Esto es solo el comienzo», gritó su madre, mientras todo a su alrededor se sumía en el caos. Diego sintió el vacío lo devoraba. «¿Qué está pasando?». «Dímelo todo». Los hombres se acercaban más. La tensión era palpable. Las llamas se avivaban y la verdad que se estaba desenredando se volvió aún más oscura. Sofía dejó escapar un sollozo. «Eso no puede ser cierto. Lo he sentido». Su voz retumbaba en sus oídos. Y cuando todo parecía desesperado, una de las llamas cobró vida propia, transformándose en una sombra oscura que se cernía sobre ellos. «Tu destino ha comenzado, Diego, y no puedes escapar», resonó una voz amarga. Familiar. Diego se sintió como si se le cayera el mundo. No solo luchaba por amor, sino por su vida, mientras el eco de su legado desconocido lo arrastraba al abismo. Los ojos de todos estaban fijos en él, la preocupación y el horror en un mismo instante. Y en ese momento una última pregunta flotó en el aire. «¿Quién eres realmente, Diego?». Y el silencio respondía como un trueno lejano, presagiando un futuro desgarrador que todos pronto enfrentarían. Diego sintió su corazón latir con fuerza, mientras el caos estallaba a su alrededor. La figura de su madre, en medio de las llamas, parecía un espejismo. «¡No! ¡Todo esto es por ti!», gritó el joven con la pistola mientras se debatía entre el miedo y la ira. Las palabras de su madre resonaban en su mente. «Eres parte de algo más oscuro». Sofía, aterrorizada, se aferró a su lado. «Diego, tenemos que salir de aquí», dijo con voces entrecortadas. Pero él, atrapado entre la confusión y la revelación, no podía moverse. En un instante vio su futuro desvanecerse, como si el fuego consumiera no solo el lugar, sino también sus esperanzas y sueños. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó un oficial de policía. La confusión creció con gritos y empujones, y los hombres se acercaban rápidamente, dispuestos a llevarse lo que quedara. Diego sintió el sudor frío correr por su espalda. «¿Qué quieren de mí?»,
preguntó, mirando a su madre, buscando respuestas. Es nuestro tiempo, Diego. Debes decidir, dijo su madre, sus ojos llenos de desesperación. No dejes que ellos decidan por ti. En ese momento, el chico que había sido la chispa del caos se volvió hacia él, furioso. Eres un engaño. No puedo dejar que te roben tu vida. Fue un instante aterrador. Mientras el joven levantaba de nuevo la pistola, un destello de luz iluminó su rostro tenso. ¡No!, gritó Sofía. Pero el tiempo pareció detenerse. Con una decisión repentina, Diego se lanzó hacia el chico. ¡Basta! No vamos a dejar que esto termine así, exclamó, sintiendo la adrenalina recorrerlo. Desesperación se mezcló con coraje mientras se entregaba al impulso de salvarlo, de protegerlo. El disparo sonó, pero no fue el chico quien apretó el gatillo. La policía había intervenido, disparando al aire para dispersar el caos, y un momento de silencio se apoderó del lugar. Las llamas seguían subiendo, pero Diego, en un acto de amor, se abrazó con Sofía, protegiéndola. Todo cambió de inmediato, pero no perdamos la fe, susurró, sintiendo el calor de su cuerpo. Ella sentía los ojos llenos de lágrimas, reflejando la turbulencia del momento. «Sabes que hay cosas que debemos enfrentar», dijo ella. La fuerza de sus palabras lo golpeó. No era solo una batalla externa, había una lucha interna, un reto que necesitaban abrazar juntos. Con determinación, se dirigieron hacia la salida, atravesando la multitud que comenzaba a dispersarse. Delante de ellos, la humareda comenzaba a disiparse. La verdad, aunque dolorosa, no sería una carga que cargarían solos. Con cada paso, Diego sentía cómo se liberaba de las sombras del pasado. Sabía que debía enfrentarse a lo que vendría, un legado más oscuro de lo que jamás imaginó. La mirada de Sofía se encontró con la suya. «Volveremos y lo haremos juntos», le prometió, su voz firme y decidida. Con un último vistazo hacia el lugar que había marcado el inicio de su tormento, Diego dio un paso hacia el futuro, con la fuerza de su amor a su lado. La ciudad, ahora emergiendo de las llamas, parecía un nuevo comienzo. Sin embargo, las sombras aún acechaban, y la incertidumbre de lo que vendría seguía presente. Sabía que la historia no había terminado, era solo el principio. En ese momento, un eco resonó en su mente. ¿Quién eres realmente, Diego? De esa pregunta lo acompañaría siempre mientras empezaba a escribir un nuevo capítulo. Y así la historia terminó, pero las preguntas perduraron. ¿Qué secretos emergieron realmente del oscuro legado? ¿Los enfrentarían juntos antes de que se desvaneciera el eco de su aventura? Debes suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este viaje, inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. El destino te necesita.